Tenemos a nuestro primer invitado, Roberto Izurieta. Él es delegado alterno del Ecuador ante el BID. Ayer hubo una gran reunión en la ciudad de Guayaquil, la Cumbre Latinoamericana de Seguridad. Fue el día lunes y el día martes. Acudieron importantísimos representantes de los países, ministros de Estado, ministros de Defensa, expertos en el tema de seguridad, académicos, profesores de las mejores universidades. De tal manera que vamos a comentar con Roberto Izurieta qué nos deja esta gran cumbre que se dio en la ciudad de Guayaquil. Roberto. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Fernando, un gusto estar aquí. Ricardo, Andrés, aquí en Centro Digital. Efectivamente fue una cumbre muy importante. ¿Por qué? Porque nosotros hemos sostenido que los retos que estamos afrontando en la seguridad tienen causas compartidas que están relacionados con nuestros países vecinos, con los países de la región, y también está relacionado con los países del norte, Estados Unidos y Europa. Pero en este caso se dieron algunas cosas muy importantes. Primero, los organismos multilaterales, esto es el BID, Banco Mundial, CAF, siempre han sido recelosos de hablar de la seguridad. Es más, muchos de ellos tienen prohibiciones expresas de, por ejemplo, participar en estos temas, y sin lugar a dudas no se puede pedirles ayuda para las compras de armas, por ejemplo. Pero lo que ha hecho el presidente del BID, bajo pedido del Ecuador y pedido de otros países, es que tenemos que involucrarnos. Los organismos multilaterales tienen que entrar en este tema, porque, por ejemplo, el ministro del Interior del Uruguay fue muy claro decir, tenemos que afrontarlo con una política dual. Y fue expreso y clarísimo decir, la represión, dijo, yo no le tengo miedo a esa palabra, la represión de la violencia, pero también es dual porque tenemos que ir a las causas de la violencia. Entonces, sobre todo en esta segunda parte, los organismos multilaterales no solamente que quieren ayudar que el Ecuador respaldar al programa económico del Ecuador para conseguir una reactivación, sino dar fondos, en este caso directamente al Ministerio del Interior, para una serie de programas que vayan a disminuir los efectos de la violencia. Segundo, como es un problema compartido e internacional, dar recursos para poder invertir en tecnologías que nos permitan enfrentar estos retos. Recursos que nos permitan una mayor cooperación y compartir la información. El viceministro de Chile decía, yo necesito que el Perú me dé, si tiene algún récord policial, algún antecedente, las personas que están ya en mi país. O sea, es un paso más moderado de exigir el récord policial. Si esta persona está acá, si hay una persona que está acá, que tiene un récord, tenemos que compartir toda esa información. Y después, por último, experiencias exitosas, porque no hay que descubrir la rueda. Todo lo que tenemos que hacer en seguridad, hay algunos programas que han sido más eficientes en unos países y otros menos eficientes. Entonces, en eso también vamos a ayudar. Vamos a ayudar en la capacitación, sobre todo a las fuerzas del orden, cómo ejercer el uso de la fuerza, que tiene que ser un monopolio del Estado. El uso de la fuerza es un monopolio del Estado, así se definieron los estados modernos, pero tiene que ser de manera de contención, tiene que ser de manera prudente, pero tiene que ser también de manera efectiva. Gobernanza criminal es el término que escuché reiteradamente en esta gran cumbre. Participé de la misma, pude escuchar la disertación de brillantes expositores, lo cual debemos felicitar al BID, a la CAP por esa iniciativa, y la calidad de los anfitriones también, en el caso del gobierno ecuatoriano. Muchas veces uno va a este tipo de seminarios y escucha simplemente discursos que se van en pocos segundos. En este caso eran aportes de cada uno de los intervinientes, y el hecho de que esté la academia, que debe estar en la base de la lucha del conflicto
por la delincuencia en los diferentes países. Se hablaba de la gobernanza criminal y una gran explicación que daba el profesor Benjamin Lessing, un estudioso que ha estudiado el caso de Río de Janeiro, de San Paulo y por supuesto El Salvador también. Pero me comentaba el profesor a la postre es la creación de estos gobiernos paralelos en donde prácticamente los líderes delincuenciales que empiezan por las cárceles y luego se extienden ya a territorio y logran precisamente esa gobernanza criminal. Dicen, baja los niveles de delincuencia porque manejan ellos. Sin embargo, estamos hablando de espacios paralelos y lo que queremos es que se recuperen todos los espacios que no sabemos cómo los lograron, no solamente en el Ecuador, sino en otros países. Es muy buen punto, pero no soy experto, no leí su libro, pero sí quisiera quizás puntualizar algunas cosas porque podría de estos temas ser confundirse. Sí, en primer lugar, tiene que haber precisión. Lo que tú dices que es muy importante. La seguridad tiene que ser una lucha de todos los países. Y tiene que ser una lucha en donde participen las universidades, donde participe la asamblea, donde participen las distintas fuerzas políticas. Lo muy importante de este día lunes es que tenías gobiernos de izquierdas y de derechas. Y todos estamos de acuerdo en que la lucha contra la inseguridad tiene que ser una lucha compartida, o sea, tiene que ser una política de Estado, tiene que ser una política internacional de cooperación, tiene que estar ajeno al debate político. Con respecto específicamente a lo que tú dices, sí, pero él también hacía la distinción, y para mí eso me pareció, no soy experto en todos estos temas, pero hacía la distinción muy importante. La clave está cuando se ejerce la violencia. O sea, si que existen organizaciones que tienen cierta ocupación territorial y ayuda en las disputas locales, que generalmente son con el vecino, con el familiar. Existen una serie de organizaciones comunitarias que las hemos promovido todos los estados. Lo que no se puede permitir es que esas organizaciones quieran ejercer la fuerza. Esto es que vayan con un cuchillo o con un revólver. Eso sí es monopolio del Estado. Que es el caso de Río de Janeiro y él fue muy claro y dijo, ustedes pueden seguir con el manejo del microtráfico si es que quieren, y los pero temas. Un arma, si aparece un arma, lo meto preso. Vamos a aprender, sí. No, muy claro. Paolo Brucato, un coronel de la Guardia de Finanza de Italia, que abordó precisamente esta temática, un brillante profesional con gran experiencia, se ve él, y efectivamente él hablaba de que, por ejemplo, en el tema de la extinción de dominio sin sentencia, se puede encontrar las facilidades para obtener recursos que luego son aprovechados precisamente para ir en contra de la delincuencia. Ecuador lo aprobó en la consulta. Aprobó en la consulta. Pero se tiene que aplicar, hay que dar pasos en este sentido. Es fundamental porque dicen cortar el oxígeno financiero a los grupos mafiosos es lo que puede reducir precisamente la acción de ellos. Estas nuevas formas de delito sumamente graves fueron consideradas en este congreso, en esta cumbre latinoamericana, y se decía que efectivamente hay que modernizar los sistemas judiciales, policiales, lograr tecnología para poder ser mucho más efectivos en la lucha en contra de estos lacerantes actos de delincuentes que no les importa absolutamente nada. Yo creo que estamos terminando la entrevista. Muchísimas gracias, Roberto, por haber estado acá. Muchas gracias. Éxitos en la gestión, porque a la postre eso redunda en mejoras para el país. Muchas gracias por esta oportunidad. Ahí te vi, Fernando, tomando más notas que yo, por eso cuando tenía la pregunta, ay, Dios mío, ahora ya estoy en problema, porque siempre fuiste mucho más un gran estudioso, una persona que toma los temas con mucha seriedad, y eso es un aporte para el país, como es un aporte para el país el trabajo que todos ustedes están haciendo en generar en construir, ayudar a construir una opinión pública que sea responsable y seria. Ninguno de estos problemas lo vamos a resolver con demagogia, ninguno de estos problemas se va a resolver de la noche a la mañana, pero tenemos que ser serios, profesionales en plantearnos el problema, buscar soluciones y construir en esas soluciones. Nos va a tomar algún tiempo, pero vamos por el camino correcto. Muchísimas gracias. Yo he acudido a cumbres, son 44 años de actividad periodística, a muchas, a reuniones, congresos y cumbres.
cumbres y la verdad muy poco se saca de aquellas, pero me llamó muchísimo la atención la reunión esta que tiene que ver con la cumbre en contra de la delincuencia, a favor de la seguridad. Era participación absolutamente de temas que en la práctica van a ser considerados para una lucha efectiva en contra del y sana envidia. El Uruguay, por ejemplo, tiene una tecnología que muy probablemente no, es muy cara, lo pudieron hacer y nos mostraba, es increíble. Es una tecnología que está en toda la ciudad, sobre todo en las zonas rojas, que cuando existe un sonido de bala, les llega directamente a 5 personas, al ministro y a las autoridades, llega inmediatamente la policía y cuando llega al lugar ya sabe de dónde salió la bala, qué tipo de revólver es y a dónde llegó y el trayecto. ¡Qué maravilla! Sana envidia. Por supuesto que sí. Y el presidente camina sin guardaespaldas por las calles de Montevideo. Llegaremos a eso, nos tomará tiempo y será la decisión del pueblo ecuatoriano asumir estos retos con seriedad y responsabilidad. Muchas gracias, Roberto.